de Camps. Ella es hematóloga pediatra, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo de Medicina, con maestría en nutrición clínica en INTEC, pediatría en el Hospital Dr. Luis Eduardo Aybar de Peralta. Ha acudido a nuestro llamado para deleitarnos hoy con el tema aplicación consciente de la terapia de transfusión y posibles efectos adversos. Doctora Natalia, bienvenida a la invitación de la Sociedad Dominicana de Pediatría Filial Asia. Tiene el escenario de ustedes de su casa a la nuestra. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, le escuchamos. Buenas noches. Gracias a la Sociedad de Pediatría, Filial ASBA, a todos colegas de pediatría, especialistas, por la oportunidad de entrar a sus hogares. En esta ocasión, nos toca compartir un tema que nos apasiona mucho a los hematólogos, es sobre la aplicación consciente de la terapia. Un momentico, por favor, sí. Para empezar en el día de hoy, pongan sus móviles sin sonido y la cámara, por favor, si la pueden desactivar, mucho mejor, para que nuestra exponente pueda tener mayor forma de dar el tema. Continúa, Natalia. Nuestro índice temático, temas que vamos a abordar: antecedentes de la transfusión, antecedentes históricos, indicación y principios de la terapia transfusional, preparados de glóbulos rojos. Como antecedentes, siempre es importante empezar por los orígenes. Ya para la época del 1628, el médico inglés William Hervey fue el primero quien habló o transitaban dentro de sus vasos sanguíneos tanto elementos formes como plasma, y a partir de ahí empezaron los primeros intentos de transfusión sanguínea. Un poquito más tarde, para el 1665, Jean-Baptiste Denis y Richard Lower, por separados, uno francés, otro inglés, científicos, también hablaron o demostraron sobre lo que fue su primer intento de transfusión sanguínea entre un cordero y un humano, de cordero a humano. Ambos resultaron fatales, dichos procedimientos, y por lo tanto se prohíbe por un largo periodo el tema de la transfusión. Ya para 1818, James Blundell, un ginecobstetra inglés, fue el primero que realizó, por decirlo así, la primera transfusión exitosa, dentro de comillas, de humano a humano, de sangre total a su pareja. Se la administraron a la señora y esta pudo rebasar esa parte, ese shock hipovolémico, manejándose con los líquidos y con la transfusión de 50 cc apenas de sangre. Este señor creó un gran impacto en la medicina, porque además de que fue el primero que realizó una transfusión de humano a humano, también se enfatizó mucho en crear protocolos de indicaciones racionales de la transfusión. Ya para 1900 está el conocido Karl Landsteiner, quien descubrió los grupos sanguíneos ABO, los grupos mayoritarios ABO-AB. Él mismo ganó un premio Nobel por este mismo descubrimiento en 1930. Años más tarde, junto a otros colegas, descubrieron también el grupo Reus o RH. Para 1945, Coombs, Monroe y Reis describen lo que es el uso de la globulina antihumana, más tarde conocida como la prueba de Coombs o el test de Coombs, para identificar anticuerpos incompletos a nivel del plasma y a nivel de la superficie de los glóbulos rojos. Para 1967, la inmunoglobulina RH se introduce comercialmente para prevenir lo que es la enfermedad hemolítica por RH en los recién nacidos de madre RH negativa. Para 1971 se empiezan a realizar las 71, luego años más tarde, en el 84, empezaron a realizar el análisis de VIH, probó lo que es el NAT,
que es una prueba molecular, amplificación de ácidos nucleicos, tanto para VIH como para hepatitis C. Esa es bien sensible en esos pacientes que han tenido contacto con estos virus desde horas, días hasta horas. Nos da una prueba de especificidad. Para recordar rápidamente los componentes sanguíneos de una bolsa de sangre total, lo que le dicen una pinta de 500 cc. Vemos que el mayor porcentaje de su composición es agua, 275 gramos, luego están los hematíes, 190 gramos, luego está la albúmina, 11 gramos, globulinas, otras proteínas. Con relación al tema per se, entrando ya en materia, la terapia transfusional se define como la restitución de sangre o de alguno de los componentes por productos de origen humano. Hemoderivados como el plasma, como el crioprecipitado, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y otros productos biológicos para terapias en la medicina transfusional. Como principios de la terapia transfusional, es importante tener estos principios pendientes a la hora de decidirnos a tomar una decisión de transfundir un paciente. Sobre el manejo, el uso clínico de la sangre, tomando en cuenta las necesidades individuales de los pacientes. El nivel de hemoglobina, eso es un dato importantísimo. El nivel de hemoglobina del paciente, aunque es importante, no aplica diaria, es muy común que mejorar los signos y síntomas clínicos y prevenir la mortalidad significativa y mortalidad. Y por último, la transfusión debe ser indicada únicamente cuando los beneficios sean mayores o superen los riesgos. Y otra que no la pone la OMS, la Organización Mundial, la digo yo, muchos colegas míos, es que la mejor transfusión es la que no se hace. Con relación a las indicaciones de hemoderivado en sentido general, tenemos tres básicamente. Primero, para mantener o restaurar un volumen adecuado de sangre circulante con el fin de prevenir o combatir el shock hipovolémico. Eso es más en los pacientes con hemorragias activas, con una pérdida de la volemia de más de un 25%. En segundo lugar, como indicación universal, para mantener y restaurar la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre y de la masa celular o los eritrocitos, en los casos de las anemias agudas, las anemias crónicas, hemolíticas, crónicas, anemias plasmáticas, elementos formes, glóbulos rojos, plaquetas, leucocitos, cuyos déficits puedan producir manifestaciones clínicas importantes. Es también importante recordarlo que el organismo tiene mecanismos de adaptación frente a la anemia, es una maquinaria perfecta el organismo, y vamos a ver que frente a una anemia o una pérdida de sangre importante, vamos a ver un aumento del gasto cardíaco por disminución de la postcarga. Esto es porque hay una disminución de la resistencia periférica y una disminución de la viscosidad. Esto también vamos a encontrar una desviación selectiva del flujo sanguíneo hacia órganos vitales. ¿Cómo se va a manifestar eso en el paciente? Con palidez. Es un signo muy característico en la cual se puede evidenciar a nivel de mucosas, conjuntivas, a nivel de lecho ungueal. Esta palidez es por el mismo mecanismo de la desviación selectiva. Este flujo sanguíneo se va de esos órganos como la piel y se redistribuye en órganos vitales como cerebro, corazón, riñones, básicamente en estos. Existe también una disminución de la afinidad por el oxígeno de la molécula de hemoglobina. Esto se va a traducir en una hipoxemia. El paciente va a presentar cefalea, fatiga a medianos esfuerzos, calambres musculares, etc. Ya entrando a los preparados de hematíes, aquí vamos a abundar un poquito más con relación a los eritrocitos, más que el plasma, plaqueta y los demás, porque lo que más utilizo es separada de sus diferentes componentes, sino que está tal y como se extrae del rojos, plasma, glóbulos rojos y soluciones cristaloides. Puede proporcionar un aumento de la hemoglobina alrededor de 1 gramo sobre decilitro. O sea, menos que un paquete globular, menos que concentrado de eritrocitos.
La velocidad de infusión depende del estado clínico del paciente. Con relación al concentrado de glóbulos rojos o paquete globular, son preparados a partir de una unidad de sangre total en la cual se le ha extraído el plasma, 200 más o menos a 150 ml de plasma, pero tenemos que tener en cuenta que en esa bolsa siempre quedan de manera residual leucocitos y plaquetas, alrededor de un 5% de leucocitos y plaquetas, que son los responsables, vamos a ver más adelante, de las reacciones transfusionales más frecuentes. En pediatría se calcula de 10 a 15 ml por kilo y la velocidad de infusión es de 10 cc por kilo hora con un máximo de 4 horas. Con relación a las indicaciones de transfusión de paquete globular en pacientes neonatos, según la OMS, aquí tenemos, importante ponerlo porque hay un área en pediatría que se utiliza mucho las transfusiones sanguíneas, por eso lo trajimos. Aquí vemos que la hemoglobina en un paciente neonato con hemoglobina menos de 13 gramos sobre decilitros o menos de 40% de hematócrito, que tenga menos de 24 horas de nacido, con enfermedad pulmonar y o cardíaca, o sea, compromiso pulmonar y cardíaco importante. Un neonato con hemoglobina menor de 10, que tenga que ser sometido a una cirugía, un procedimiento quirúrgico, también debe transfundirse. En neonatos con pérdida aguda de volemia, más de un 15% de su volemia total, también se recomienda la indicación de transfusión. Y por último, quiero aquí abundar un poquito sobre las extracciones repetidas de muestra de sangre para laboratorios en los neonatos. Ellos dicen que un volumen acumulado mayor de 10% en una semana y un paciente que tenga una hemoglobina menor de 13 con ese antecedente. Este capítulo es muy importante en pediatría porque vemos que en las unidades de todo sistema neonatal a veces se extraen muchas muestras, a veces reiteradamente, diariamente, hemogramas, que bilirrubinas controle diario, sin a veces pensar un poquitito más en las consecuencias de esto. Un paciente que lo vamos a ir anemizando poco a poco y que va a meditar varias transfusiones probablemente, por las extracciones, por el proceso infeccioso, por la prematuridad, etcétera, etcétera. Entonces, es importante tomarlo muy en cuenta si realmente es tan necesario hacerles tantas extracciones. Si vemos que no vamos a tener un beneficio importante para cambio de conducta o por algún hallazgo nuevo en el paciente, es mejor pensarlo 2 veces y no sacar tantas muestras. En hematología hay un capítulo que habla de la anemización en neonatología por extracciones múltiples o hematócrito menor de 25% cuando la anemia no tenga tratamiento específico y o la intervención no pueda ser pospuesta. En pacientes con hemoglobina debajo de 10, en el caso de una cirugía que sea presumible de sangrado profuso. Con relación a otros preparados de glóbulos rojos más específicos, tenemos los glóbulos rojos lavados. Este consiste en someter al lavado con solución salina, 0.9%, el concentrado de eritrocitos, por máquinas especializadas, también se puede hacer manual, para que la mayor parte del plasma residual, leucocitos y plaquetas residuales sean eliminados. Este tipo de preparados está indicado en pacientes con historia de reacciones alérgicas severas y recurrentes y en transfusiones intraútero y en pacientes con deficiencia de IgA. En el caso de los glóbulos rojos filtrados y leucorreducidos, sus indicaciones son a pacientes que presentan reacciones febriles recurrentes para disminuir los riesgos de aloinmunización del sistema HLA. Y en pacientes que serán sometidos a trasplante de médula ósea halogénico contra el huésped, en pacientes con inmunodeficiencia congénita y adquirida, y en transfusiones intraútero. De estas, no es tan común conseguirla en todos los bancos de sangre. Por ejemplo, glóbulos rojos lavados se pueden conseguir en la Cruz Roja, en la Plaza de la Salud, en el Robert Cabral, los filtrados y leucorreducidos en la Plaza de la Salud, los irradiados a nivel de instituciones de radioterapia. Se pueden irradiar. Con relación a los concentrados de plaquetas,
Este es el único componente, hemocomponente, que se conserva a temperatura ambiente y en agitación constante, que las plaquetas son muy pegajosas, hay que mantenerlas en agitación constante para evitar su agregación. Tienen una duración máxima de 5 días, una vida corta, y el cálculo en pediatría es 1 unidad de plaquetas por cada 10 kilos de peso en el paciente. Existen 2 tipos, los donantes múltiples o plaquetas estándares y el donante único o plaquetas por aféresis. En el caso del donante múltiples, este hemocomponente resulta de extraer mediante centrifugación de una unidad de sangre total, se extrae la masa eritrocitaria, se extrae el plasma, se extraen los leucocitos, quedando la mayor parte del contenido plaquetario en esta bolsa. Esos aumentan los niveles de plaqueta alrededor de 10 a 20, de 10.000 a 20.000 por milímetros cúbicos. En el caso del donante único o a plaquetas por aféresis, el concentrado de plaquetario se toma de un donante único, como dice el nombre, no de varios donantes. En el caso del donante múltiple, se crea cada extracción, en el caso de cada donante, es apenas 30 a 40 ml, si esa persona, ese donante. En este caso, las plaquetas se extraen por una máquina específica, una aféresis, que solamente se encarga de extraer las plaquetas. Las ventajas de este concentrado de plaquetas, de donante único o de aféresis, tiene bastante ventajas, reduce la posibilidad de enfermedades virales y bacterianas. Estamos hablando de un solo donante, en vez de ser 4 o 5 donantes, es apenas un solo, evita la aloinmunización, ya que solo se transfunde plasma de un solo donante, evita el riesgo de infecciones cruzadas y menos reacciones alérgicas. Y un dato importante es que una unidad de esta plaqueta por aféresis equivale a 6 unidades de plaquetas estándar. O sea, si aquella, en el caso de la estándar o donante múltiple me subía de 10.000 a 20.000 las plaquetas, este me sube de 30.000 a 60.000 por milímetros cúbicos el número de plaquetas. Las ventajas del concentrado de plaqueta de donante único, ya lo mencionamos, perdón. Los criterios transfusionales para plaquetas son los siguientes, son varios. Tenemos las plaquetas, un paciente con plaquetas menos de 5.000 por milímetros cúbicos, aunque no tenga clínica de sangrados, se debe transfundir. Plaquetas de 10 a 20.000 por milímetros cúbicos con sangrado importante. Pacientes con plaquetas menores de 50.000 antes o durante un procedimiento invasivo. Siempre que va a cirugía un paciente con trombocitopenia, se recomienda un mínimo de 50.000 de plaquetas. El recién nacido pretérminos, con recuento plaquetar y con hemorragias activas. La dosis en los pretérminos, también en estos recién nacidos de término, con un recuento plaquetario menor de 50.000 por milímetros cúbicos y con hemorragias activas. Y con hemorragias activas para procedimientos invasivos, también se recomienda transfusión. En el caso de los recién nacidos de término, la dosis es un poco más alta, es a 20 ml por kilo. Entrando ya a lo que es el plasma fresco congelado, es el plasma extraído de la sangre total que ha sido separada de los eritrocitos, plaquetas, y es congelada y almacenada entre menos 18 menos 30 grados Celsius dentro de las primeras 6 horas de extracción. Cada unidad de plasma fresco contiene todos los factores de la coagulación. Una equivalencia aproximadamente de 1 ml de plasma es igual a una unidad de factor activo. Sus inhibidores naturales, los inhibidores de la coagulación, como proteína C, proteína S, antitrombina y albúmina. La dosis pediátrica para el cálculo del plasma fresco a un tiempo de protombina mayor de 18, o INR mayor de 1.6, un tiempo de tromboplastina parcial mayor de 55 segundos, y en el caso de factores de coagulación con una actividad baja menor de un 25%. A discutir. En este caso se estima que al menos el 20% de las transfusiones presentan alguna clase de reacción adversa.
y el 1% de ellas son consideradas serias o severas, como vamos a ver a continuación. Las reacciones transfusionales se clasifican en 3 grupos. Este es el primer grupo, que son reacciones hemolítica inmune. Tenemos la reacción inmune no hemolítica y las reacciones no hemolíticas no inmunes, que de otra categoría. En este sentido, en relación a las hemolíticas inmunes, se dividen en agudas y tardías. Las agudas son causadas por incompatibilidad de grupo clásico, AB o RH o subgrupos. Aquí el plasma del paciente reacciona contra los eritrocitos del donante, el plasma o los anticuerpos del paciente. En esta vamos a ver una reacción severa, abrupta, con fiebre, disnea, dolor torácico, dolor óseo, dolor lumbar, cefalea, hemoglobinuria, que se puede manifestar con hematuria, hiperbilirrubinemia, ya podemos ver con una ictericia marcada que se instaura de manera abrupta. Fases tardías, estas pueden ocurrir desde 14 días hasta 25 días luego de una transfusión. El paciente muy probablemente puede estar en su casa y empieza a presentar estos síntomas. Causada por anticuerpos persistentes en un paciente contra otros grupos antigénicos eritrocitarios. O sea, eso es más común en pacientes politransfundidos que se quedan con anticuerpos ya persistentes. Cuando se pone en contacto con ese antígeno nueva vez, crean la reacción ya de manera más lenta, por eso es tardía. Vamos a ver en esos pacientes síntomas con caída de hemoglobina, paciente que se fue a la casa con 8 de hemoglobina, o se transfunde con 8, perdón, y luego la hemoglobina varios días después me baja 5, me baja 6, y eso no nos puede poner a pensar que fue una reacción tardía. Mantiene un cuadro de anemia, con fiebre, también hemoglobinuria, que se puede ver con manifestar con hematuria, hiperbilirrubinemia, manifestado con ictericia, importante, y en las pruebas de Coombs, test de Coombs directo e indirecto, generalmente positivos, lo cual evidencia la presencia de anticuerpos resistentes. En el caso del test de Coombs, a veces en las primeras horas no vemos, pueden estar negativos, que no hay una cantidad de títulos importantes para positivizarse. Con relación a las reacciones inmunes no hemolíticas, tenemos varias. Está la febril, reacción febril transfusional, que es la más común de todas. Esta es mediada por anticuerpos antileucocitarios, antiplaquetarios y anti-HLA, o por presencia de citoquina después. Está también la reacción anafiláctica, está mediada por anticuerpos contra proteínas plasmáticas, se manifiesta con compromiso circulatorio, como un shock anafiláctico, hipotensión, dificultad respiratoria. Son más propensos a aquellos pacientes con deficiencia de IgE. Tenemos la púrpura trombocitopénica post-transfusional, así como lo oyen. Luego de transfusiones puede haber, de varias transfusiones de eritrocitos, puede haber un descenso de manera leve o moderada de las plaquetas. Esto es por anticuerpos antiplaquetarios que ya se fueron formando con otras transfusiones previas. Son más evidentes en los pacientes politransfundidos, pacientes oncológicos, pacientes con anemia crónica, los falsémicos, otras enfermedades crónicas, nefrópatas, etc. Está también la enfermedad de injerto contra huésped. Esta se presenta en pacientes inmunocomprometidos por trasplante de órganos. Se caracteriza por el daño selectivo a los tejidos del hígado, piel, mucosas, tracto gastrointestinal, médula ósea, pulmones. Esta es de muy alta mortalidad. La injuria pulmonar aguda inducida por transfusión o TRALI, su etiología no está muy clara, su consenso, se sospecha que es mediada por anti-HLA. Clínicamente vamos a ver un paciente con un distrés súbito, dolor torácico, durante la transfusión o inmediatamente después de esta. Y por último tenemos las reacciones no hemolíticas no inmunes. Aquí están las metabólicas, hemodinámicas y infecciosas. De las metabólicas está la hipocalcemia, más frecuente en pacientes hepatópatas, en neonatos. La hiperpotasemia, edema en pacientes nefrópatas y en aquellos pacientes que se han transfundido con sangre
de más de 15 días, hipotermia en recién nacidos, sobre todo, y en ancianos, por el tema de la temperatura de la bolsa. En las reacciones hemodinámicas tenemos sobrecarga circulatoria, edema pulmonar, cardiogénico, insuficiencia cardíaca congestiva. Se ven en transfusiones masivas en casos de sobrecarga circulatoria. Reacciones infecciosas son bastante temidas para los pediatras. Vemos que se pueden contaminar de VIH, hepatitis B, hepatitis C, Chagas, sin números de enfermedades infecciosas, citomegalovirus, y otros agentes infecciosos que pueden aparecer, como brucela, leishmania, borrelia, bartonella, babesia, toxoplasmosis, parvovirus y plasmodium. Otras complicaciones de la transfusión está la contaminación bacteriana. Es poco frecuente. Se han reportado casos de Yersinia enterocolítica. Sus endotoxinas pueden provocar shock severo hasta la muerte. La sobrecarga de hierro está cuando un paciente es politransfusión, en el caso de los falsémicos, terapia transfusional mensual, evitar hemosiderosis y complicaciones de otros órganos. También tenemos otras complicaciones como la pérdida clínicamente significativa de proteínas de coagulación. Esta es por hemodilución de los factores de coagulación. Visto más, ya pues entrando un poquito a lo que es la donación de sangre, para recordar, el 14 de junio es el Día Mundial del Donante de Sangre. Quería aprovechar la plataforma y el momento para hablar un poquito de la donación, ya que pues como país tenemos una cultura un tanto rezagada con el tema de las donaciones voluntarias. Y realmente tenemos que todo ser ente de promoción y influenciar a otros para que esto vaya cambiando. Las estadísticas sobre donación a nivel de Latinoamérica, la OPS pues declara que para el 2015 América Latina y el Caribe solo dona aproximadamente 1.39% de la población en condiciones de hacerlo. La Cruz Roja en Estados Unidos reportó para el 2014 un total de 313.914 habitantes, 14.000 habitantes, solo el 38% reunían los requisitos para donar sangre, y de estos solo un 8% llegó a donar. En nuestro país, la OPS estima que apenas 90.000 personas donan sangre anualmente, aproximadamente, lo que equivale a un 0,9%, es decir, en menor proporción que el resto de América Latina y el Caribe. Sin embargo, recomiendan que lo ideal sería aproximadamente un 5% de la población. Este examencito, pues más fácil pasamos el otro cuestionario. Debemos tenerlo primero, obviamente, el interés de hacerlo y de ayudar a otros. Tener entre 18 y 65 años de edad. Los menores de 18 años pueden donar si reúnen los criterios con consentimiento de los padres, y los mayores de 65 años también lo pueden hacer con una autorización de su médico. No debe haber padecido fiebre en las últimas 24 horas, en los últimos 7 días, ningún tema infeccioso sugerente, algún tipo de condición infecciosa añadida. Con relación a la hemoglobina, en el hombre se acepta un mínimo de 13.5 gramos sobre decilitros y en la mujer mínimo 12.5 gramos sobre decilitros. Debe haber ingerido alimentos las últimas 14 horas previas a la donación. Lo puse porque es un mito muy común que piensen lo contrario. No puede haber comido nada en las últimas 4 horas. Sí, tiene que haber comido. Hay muchos pacientes que a mitad de la donación hacen una hipoglicemia o no una hipotensión, pero es muy frecuente el tema de la hipoglicemia. Tienen que haberse alimentado. Nada de ayuno. También un peso mínimo en el hombre de 120 libras y en la mujer mínimo de 110 libras. Las mujeres pueden donar a intervalos cada 4 meses y los hombres cada 3 meses. La atención a aquí le quise poner estos casitos con permiso de sus padres. Esto es una paciente, una falsémica de 10 meses de edad. Es para que ustedes vean que sí se puede, en caso de decidir si vamos a transfundir o no un paciente. Lo muy importante es examinar, tomarnos un tiempito, 5 minutos, el tiempo
que sea para evaluar a ese paciente. El paciente es quien nos va a decir si realmente amerita transfusión o no. No el número de hemoglobina, el número por ciento de hematócrito. En el caso de esos pacientitos, los puse, esa niña la conocí con 10 meses, falsémica homozigota, estos dos también, 7 meses, 11 meses. Estos tres pacientes se ingresaron en algún momento cuando lo conocimos, con condiciones infecciosas distintas ambas, y en el caso de estos dos, Elena, se fue para su casita con 6.2 de hemoglobina, y en el caso del varoncito de César, 5.9 de hemoglobina. Esos pacientes estaban totalmente compensados con infecciones controladas, hidratados, activos, con buen apetito. Claro, se orienta bien a los padres y un seguimiento cercano, pero no tuvimos que transfundirlo. En el caso de esta paciente, también lo quise traer como referencia, con permiso de sus padres, otra falsémica homozigota, en la cual de 3 años de edad conocimos por un accidente cerebrovascular isquémico, se introdujo a terapia transfusional de manera profiláctica. Entonces, para evitar más riesgo de ACV, y esa niña ya tiene casi 2 años en terapia, el hierro le sube bastante, le ha subido bastante a 4.000 y tanto, 4.500 unidades, por lo cual se tuvo que poner en tratamiento con quelante para bajar esos niveles de hierro y evitar hemosiderosis y evitar complicación en otros órganos. Gracias a que en el caso del gobierno, que facilita por alto costo, facilita el exade, el quelante, esos pacientes se pueden beneficiar, porque realmente es bien costosito. ¿Es cuánto? ¿Alguna pregunta, sugerencia? Estamos a la orden. Por acá. Gracias. Muchas gracias, doctora Peralta. Excelente participación. Dice el doctor Pedro Marte, por razones de los derechos del niño se recomienda poner iniciales. Bueno, buena sugerencia, doctor. Sí, en vez del nombre. Gracias. Sí, gracias, doctor. Siempre activo desde el primer día, el doctor Pedro Marte, el maestro. Un placer, doctor. Sí. Por favor, si tienen preguntas para la doctora, por favor, levanten sus manos y vamos a darle la palabra. Dígame, doctora. ¿Va a decir algo? No, para ver si se puede poner la cámara. Voy a sí, ponga su cámara para que la vean, la conozcan aquellos que aún no la conocen. El doctor Pedro Marte. Un momentito, doctor. Su cámara, doctora, ya. Ay, ahora sí, disculpen. Vamos a activar los micrófonos. ¿Me escuchan? ¿Me ven? ¿Me escuchan? Doctor, ¿puede quitar? Quite su mute, doctor. ¿Puede, doctor? ¿Tú eres que me lo tiene quitado? No, yo lo tengo quitado. ¿Ya se escucha? Sí. Ok. Quiero saber si el hemocentro inaugurado recientemente está supliendo las necesidades en aquellas provincias donde no hay banco de sangre importante que pueda suplir hemoderivados. ¿Cómo anda la situación? Porque en Santo Domingo no hay tanto problema en relación a las otras provincias. ¿Cómo anda eso por ahí? Sí, bueno, tenemos entendido por explicación del mismo doctor Sócrates Martínez, el encargado del hemocentro todavía no está funcionando para servir a los demás centros de salud, ni siquiera Santo Domingo. Todavía no ha empezado a marchar, a pesar de que se inauguró. Estamos esperando con muchas ansias que se inaugure, porque realmente es un gran problema para muchas familias y uno como médico, esos pacientes que ameritan transfusión inconstante, el tema de los hemoderivados, el costo de los hemoderivados, los donantes, más en esta época de COVID se ha hecho bastante difícil, se complica mucho con el tema de hemorragias. Muchas veces
lo vemos muy atado de manos, así que todavía no está funcionando como tal, pero estamos bien, bien ansiosos de que empiecen. Sí. ¿Alguna otra pregunta que tengan a la doctora? Pueden levantar la mano para desactivarle su micrófono. Nelson, ¿tenemos otra vez de YouTube? Nelson. ¿Alguna otra pregunta? Veo una mano levantada. Un momentico. Doctor Ricardo Salazar, ¿puede? Sí, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos. Ok, excelente presentación, felicidades. Una pregunta importante que siempre estamos en el día a día cuando vamos a querer transfundir a un paciente. ¿Qué es lo más importante para decidir transfundir a un paciente sangre total o paquete globular? ¿Es tomar los valores de referencia de hemoglobina y hematócrito o medir la condición hemodinámica del paciente? Hola, doctor. Un placer. Realmente, usted dice para decidirnos si es sangre total o paquete globular, o por el hecho de transfundir. Por el hecho de transfundir. Bueno, en ambos casos, lo que impera es el estado del paciente, hemodinámicamente, los signos vitales. En un paciente que esté con una pérdida sanguínea importante, una hemorragia importante, obviamente va a empezar a dar datos de descompensación en algún momento, como piel fría, taquicardia, hipoperfusión a nivel sangre total en vez de paquete globular. En el caso de las anemias, no de hemorragias per se, que empiecen a dar datos de descompensación, anemias agudas, o en los pacientes con anemia crónica que se empiecen a agudizar. También lo más importante son los signos vitales. Eso es lo que nos va a decir todo. Muchas veces tenemos pacientes, por ponerle un ejemplo, dos pacientes de la misma edad, sin antecedentes mórbidos conocidos. Esos dos pacientes manejan niveles de hemoglobina distintos. Entonces, también tienen mecanismos de adaptación de su organismo que uno actúa más rápido que otro, y muchas veces con el mismo nivel de hemoglobina, un descenso, podemos ver diferentes sintomatologías. Puede ser que uno esté totalmente compensado con 7 de hemoglobina, como vamos a encontrar otro con 7 de hemoglobina descompensado. ¿Por qué? Porque tiene otras condiciones, otro mecanismo de adaptación, a lo mejor ese otro tiene un tema infeccioso importante, una hemólisis importante por la partícula, o esté deshidratado, esté atrás con el tema de los líquidos. O sea, lo que impera es el examen físico del paciente, sus signos vitales. No. Y en el caso de decidir si paquete o plasma, en sangre total o paquete, solamente se recomienda sangre total en los casos de pérdida sanguínea sostenida importante, más del 25% de la polimia. Muchas gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta para la doctora Natalia? Nelson, en YouTube, ¿tenemos alguna otra? Que no tenemos. Natalia, se entendió todo. Las preguntas hoy. Bueno. Vamos a ver en el chat. Muchas felicitaciones hacia usted. Gracias. Gracias. Gracias a ti, Félix, por conectarme, por confiar en mí en esta presentación. Gracias. Oh, felicidades. Pregunta Angélica que si ha visto casos de hemosiderosis secundario a transfusión. Por biopsia hepática. Pacientes que no
bajaban los niveles de ferritina de 8.000, uno tenía 14.000, de unas aplasias medulares que tenían años transfundiéndose. Y se llegaron a hacer acúmulo a nivel importante, a nivel de hígado, bueno, a nivel de órganos, pero se tomó la muestra en el hígado por biopsia ósea. Sí. Esos pacientes acarrean otro tipo de complicaciones per se de afectación a esos órganos. Entonces, ellos se mueren con cardiopatías adquiridas por esto mismo, o fallo hepático, por la misma hemosiderosis. No es tan común, que tenemos el tema de la quelación hace un tiempo, pero sí se ve. Bien. La doctora Elizabeth Lizardo tiene una pregunta. Sabemos que usted es madre y tiene una bebé, un bebé y una bebé, me parece. Y ellos estaban también, parece que queriendo participar. Sí, eso es algo que no se puede controlar. Pero eso es lo que estamos conociendo, nos estamos conociendo en todos los sentidos, ¿verdad? Sí, o sea que tenemos que tener entender esa parte de la participación, pero todo excelente, doctor. No pueden donar sangre. Pues vamos a cambiar el cassette totalmente. Sí podemos donar. Y sí donan muchas mujeres ya actualmente. Por los conocimientos, si se puede. Ahora, muchas veces se prefiere al hombre a la mujer, por ejemplo, en el caso de las mujeres que han sido multíparas, que han tenido muchos embarazos, en ese sentido, porque pueden tener anticuerpos circulantes y sí producir algún tipo de más reacciones en los receptores, pero la única como que desventaja es esa. Después, bueno, las mujeres también tienden a manejar menos niveles de hemoglobina por muchas razones, menos que los hombres, que también es un criterio que muchas veces las excluye, pero si tienen un peso de mínimo 110, no tienen ninguno de los antecedentes infecciosos, de otras comorbilidades, como mencionamos, son pacientes que pueden donar perfectamente, sí, cada 4 meses y los hombres cada 3 meses. Okay, así que vamos a animarnos. Muchas gracias, doctora, excelente. ¿Una otra pregunta para la doctora? Doctora, ya se entendió todo lo demás. Se ha entendido. Pues me alegro, qué bueno. Gracias por todo, gracias por la invitación, estamos a la orden. Dice Wendy, buenas noches, muchas felicidades, excelente presentación, doctora Peralta. Gracias. Muchas felicitaciones. Doctora, para la Sociedad de Pediatría Filial ASO ha sido un placer tenerla a usted con nosotros. Espero que se repita con otros temas de interés. Doctora, ¿dónde podemos localizarla a nivel profesional? Bueno, estoy a nivel público, estoy en el Hospital Robert Cabral, en medicina pública, y a nivel privado estamos en San Cristóbal, Centro Médico Constitución, CEMECO, en Grupo Médico San Cristóbal, en Grumet, y voy a Baní, también al IRMI, Instituto Regional Materno Infantil de Especialidades. Ahí estamos a la orden. ¿Algún día específico? Sí, vengo a Baní los viernes. Por cita, y San Cristóbal martes y jueves. Muy bien, muy bien. Pues buenas noches, doctora. Vamos a continuar con los temas para seguir actualizándonos. El lunes que viene vamos a tener a la doctora Linda Medina. Ella es inmunóloga, alergóloga. Vamos a tenerlas con nosotros con el tema rinitis alérgica. Pasen todos buenas noches y nos vemos por esta misma vía el lunes próximo. Buenas noches.